decíamos, acaba de tomar posesión hace unas horas solo el nuevo presidente Maduro de Venezuela y se ha puesto en marcha un recuento. ¿Usted cree que es necesario ese recuento? No creo que es necesario, pero si alguien lo cree necesario, en buena hora que se realice. Mire, no nos engañemos. Siempre ha habido planes para desestabilizar a Venezuela. Si el presidente Chávez no hubiera ganado con la distancia, teníamos la información de inteligencia, si no hubiera ganado con la distancia que ganó las elecciones pasadas al mismo candidato opositor, si ganaba solo con 3-4% de los votos, hubieran cuestionado las elecciones, hubieran generado inestabilidad. Así que no podemos permitir estos juegos, entre comillas. El candidato electo y ya posesionado como presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, no tenemos por qué dudar de los resultados del veredicto del Consejo Nacional Electoral, pero si a alguien le satisface o cree necesario un recuento, que se lo haga. No soy yo quien para decirlo, eso lo tienen que resolver los venezolanos, pero en buena hora sí se lo hace. Pero si no hay nada que ocultar, y usted está tan seguro, de hecho fue de los primeros en felicitar a Maduro, no hay nada que ocultar, no hay nada raro, la distancia es muy corta, eso es así. ¿Por qué se dice que no de inicio a ese recuento? Bueno, aclaremos las cosas, Ana. Venezuela tiene los sistemas electorales más modernos del mundo, todo es electrónico. Entonces es un poco absurdo tener que hacer el recuento, pero que se lo haga, insisto. Yo no soy el que le puedo sugerir a los venezolanos que tienen que hacer, pero en buena hora por nosotros si se hace el recuento. Pero en todo caso, mire lo que no se dice. Dicen que la diferencia es muy pequeña, 240.000 votos, ¿no? Capriles ganó la gobernación con 50.000 votos. Entonces, de acuerdo a su lógica, habría que recontar todo a mano, todavía no sería proclamado. Recuento, no sabemos qué habría dicho Capriles. Porque confían en su sistema electrónico. En cambio acá lo que quieren es generar inestabilidad, argumentando la pequeña diferencia, pero Capriles en su gobernación ganó solo con 50.000 votos. Y presidente, ¿no es un poco extraño que habiendo un recuento en marcha que ha pedido y que está haciendo el Consejo Electoral Nacional, Maduro haya tomado posesión? ¿No es mejor esperar a que todo esté claro? Lo digo por esa polarización de la que se habla, por el número de votos de uno y otro, ¿no? Es que así lo manda la Constitución y las leyes. Pues imagínense que porque el candidato perdedor no está conforme con resultados, pide un recuento, ¿ya? Suponiendo que esto sucede en Ecuador. Eso demora meses. Entonces se debe romper la Constitución y no se posesiona el presidente el 24 de mayo, que es la fecha de posesión nuestra. Sería un absurdo. O sea, que se haga el recuento, pero tiene que continuarse con lo que manda la normativa. Si usted hubiera perdido, usted ha arrasado, hay que decirlo, en las elecciones de Ecuador. ¿Cómo? No escuché. Arrasado. Ya sabe que cuando los datos son los datos, no nos importa decirlo. Pero y si hubiera ganado con poco, hubiera pasado exactamente lo mismo. No se engañe. Pues esa es la pregunta. Si usted hubiera tenido un 1,7 de diferencia respecto a la oposición y no 20 y tantos puntos, 35 puntos, ¿hubiera admitido el recuento para evitar todo lo que ha ocurrido después? Pero encantado, si aquí nadie trata de ocultar nada. Nosotros somos gente transparente. Ejemplo de eso, los Wikileaks. Mire los miles de Wikileaks que han salido a la luz. ¿Qué pueden decir de los gobiernos progresistas de América Latina? Aunque trataron de... Por supuesto, encantado. Si nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de un pueblo. Pero creo que es clara la expresión del pueblo venezolano, porque se recuente lo que se tenga que recontar. Le decía, Maduro se ha equivocado negándose al principio a hacerlo hasta que el Consejo ha dicho que sí. Porque le insisto, es innecesario en el sistema venezolano. Si es voto electrónico, automáticamente usted marca el voto y con esa papeleta la deposita en una urna. ¿Quieren que se cuenten las papeletas? Que la cuenten. Insisto, esto debe decirlo los Venezuela. No soy yo quien para sugerir algo, pero es un voto electrónico, es de los más avanzados del mundo. Creo que 18 elecciones se han realizado con ese sistema de votación, nadie jamás ha cuestionado nada, pero ahora como perdieron por poquito, se quiere generar inestabilidad. No se engañe, ese era el plan desde el inicio, lo mismo hubiera hecho con Chávez, ahora lo están haciendo con Maduro, pues recuenten todo lo que quieran recontar. Dos posibles escenarios, faltan varias semanas para que el Consejo dictamine quién tiene razón en ese recuento. Dos escenarios, digo, que le den la razón a Maduro o que le den la razón a la oposición, a Capriles. Dígame, en los dos, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué piensa? Bueno, esperemos resultados, no soy astrólogo, esperemos resultados. No, pero por lo pronto tiene que continuarse, bueno, tiene que respetarse los resultados del Consejo Nacional Electoral, de la autoridad electoral. Hasta ahora, la victoria es Nicolás Maduro. ¿Quieren recontar? Recuenten. Y luego aceptar lo que digan las Por supuesto, lo que digan ya los votos, pero insisto, o sea, no hay manera, es muy difícil que haya un desfase entre los votos físicos y lo que marcan las máquinas electrónicas, porque el voto es electrónico, usted marca el voto y me parece que el sistema con el ticket usted lo pone en la urna. No lo conozco de cerca, ¿ya? Pero es uno de los sistemas más modernos del mundo.
más de una docena de elecciones se ha realizado con ese sistema, jamás nadie ha cuestionado nada hasta que el candidato de la derecha perdió con poquito. Pero ese era el plan siempre, generar inestabilidad, no se engañe. ¿Cree que el país está a punto de romperse? Lo digo por las imágenes de imágenes de violencia que ha habido estos días. Por eso que se dice, antes le mencionaba esa palabra, la polarización, que la usó también aquí el gobierno. ¿Qué piensa? Mire la paradoja, es un poco cómico. Lo mismo dicen de Ecuador, o decían de Ecuador, hasta que gané con 35% de diferencia. Lo mismo decían de Ecuador, lo dicen, que está polarizado. Entonces es siempre la manipulación mediática, etcétera. Por supuesto, hay un bando que... La diferencia que hay de votos es tan pequeña que eso es una polarización, ¿no? Sí, pero recuerde que en Venezuela el voto es voluntario, ¿no? Sí. Y probablemente hay un efecto confianza, estamos confiados de que va a ganar Nicolás Maduro. Todas las encuestas daban que la diferencia era mucho mayor. Jamás, ni siquiera la prensa opositora dio como ganador a Capriles, ¿no? Entonces puede ser que no fueron todos a votar y por eso la diferencia tan pequeña. Pero ya hay un resultado. Pues, o sea, ¿cómo puede ser que las elecciones polaricen un país? Entonces no hagamos elecciones. ¿No? Ha habido un proceso eleccionario transparente, limpio, democrático. Hay un ganador, ahora todos unirse a ese ganador, el gobierno legítimamente electo. Pero por si acaso en Ecuador se decía lo mismo, hasta que ganamos con 35%, pero todavía lo siguen diciendo. Como 2 o 3 grupos de poder siempre están en contra, entre ellos algunos colegas suyos, del gobierno, entonces está polarizado. Presidente, no tenemos nada a pensar, hablamos. Ha dicho, no permitiremos que el golpismo se imponga en Venezuela. Y me surgen 2 preguntas. ¿No permitiremos? ¿Cómo? Y 2, ¿golpismo? Bueno, Capriles tiene el resultado que tiene, el voto es libre y la gente le ha votado de una manera amplia, ¿no? Dígame, pero perdió, pues. No. Evidentemente, esto, hasta que el Consejo diga algo, evidentemente el presidente es Maduro. Le digo, ¿qué significa no permitiremos? Como presidente de Ecuador, ¿a qué se refiere? No, como miembro de UNASUR nos referimos. Acaba de haber una reunión hace un par de días en Lima, donde hay una declaración muy contundente de UNASUR que no se permitirá la desestabilización en Venezuela y que se enviará una... Porque hay golpismo permanente, no se engañe, Ana. Los gobiernos progresistas... Le pongo ejemplo. Ha habido 4 golpes de Estado en lo que va de este siglo en América Latina. 2002 contra Chávez, 2008 contra Evo Morales, fracasados. 2009 exitoso contra Manuel Zelaya, 2010 fracasado contra Rafael Correa y 2012 contra Fernando Lugo de Paraguay, exitoso. Los 5, 4 de ellos gobiernos del ALBA, Paraguay muy cercano al ALBA, los 5 gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Cuándo es que hay una de estas intentonas contra gobiernos de derecha? Enfrentamos todos los días procesos de desestabilización. Y al decir, no vamos a permitir, hablo como miembro de UNASUR, porque hay la decisión en la Unión de Naciones del Sur que no vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. Con ese recorrido golpista... De hecho, Paraguay jamás hemos reconocido ese gobierno, espurio. Hay elecciones ahora ¿Sí? estos días. Esperamos que ya permita normalizar relaciones con Paraguay, pero el gobierno de Franco... ¿ya? Lo hemos considerado espurio y no ha sido reconocido por UNASUR. Le formulo la pregunta de otra manera. ¿Capriles es un golpista? Pero por supuesto, toda la derecha venezolana, lo que han tratado siempre... ¿Los votos que él ha conseguido los ha conseguido de una manera? Los votos, pero vea el rol pues, de Capriles en el 2002, en el golpe de Estado contra Chávez. Pero para entenderlo necesitamos tener antecedentes. Apoyó el golpe del 2002. Dicho sea de paso, la prensa también lo apoyó. Cuando sacaron a Chávez del poder obligadamente, por la fuerza, dijeron que había renunciado. Cuando el pueblo venezolano lo retornó al poder, empezaron a pasar caricaturas. Esa es la prensa. Qué cariño que tiene la prensa. Luego hablaremos de No, ella. a cierta prensa, pero hay que denunciar estas cosas, no nos engañemos. No, sí, yo por eso le pregunto, cada uno opina... Pero revise si lo que le estoy diciendo es mentira, por favor, pueblo español, pueblo latinoamericano. Cuando sacaron a Hugo Chávez, abril del 2002, Chávez renunció, lo cual era mentira. Cuando el pueblo ecuatoriano por millones salió a las calles y repuso en su cargo al presidente, ciertas cadenas de televisión de oposición empezaron a pasar caricaturas y nadie dice nada al respecto. Déjeme que le pregunte por la posición de UNASUR. Me decía yo, hacía este comentario en el seno de UNASUR, se ha publicado que Colombia quería el recuento, que Argentina y Bolivia se habían opuesto. ¿Cuál fue la posición de Ecuador? ¿Esto es así? ¿Le consta que haya habido esa división? No, porque yo he estado aquí en Europa, yo no participé. Sí, pero no es que puede estar, usted sabe el trajín que hemos tenido. Hemos estado en 3, 4 países. ¿En qué parte ha estado? No, tengo la declaración, pero no tengo los pormenores, ¿no? Eso sí me informaron de la declaración. Pero me dice que estaban a favor del recuento, me lo ha dicho a mí ahora, ¿no? Por favor, no soy astrólogo, no puedo saber eso. Usted ha dicho que está a favor. Lo que sucedió allá, lo que se discutió, todavía no lo sé. Y por nosotros, que sean los recuentos que quieren hacerse.
Vamos a pensar en el futuro, ¿no? Dígame, ¿qué diferencias y qué similitudes vamos a ver en Maduro como presidente respecto a Chávez, ¿no? Una figura que ha tenido tanto peso? ¿En qué se va a parecer el gobierno de Venezuela a lo que hemos visto hasta ahora y en qué va a ser diferente? Vea, para mí es un poco delicado opinar. Son un país muy amigo, muy cercano, pero un país soberano. O sea, ellos tomarán sus propias decisiones con total independencia y autonomía. Yo tengo el mejor, lo conozco a Nicolás Maduro por haber sido muchos años canciller de Hugo Chávez. Creo que es una persona extremadamente capaz, extremadamente patriota, trabajadora, honesta. Así que le auguro el mejor de los éxitos y dada su capacidad garantiza en gran medida ese éxito, pero ya tomarán sus decisiones como gobierno de un país soberano. Bueno, sí, pero le he preguntado su opinión, si se va a parecer mucho o no, porque se ha hablado mucho de la diferencia de Chávez, del peso que tenía, el heredero, se puede decir. Bueno, en el gobierno. Dios hizo al hombre y rompió el molde, ¿verdad? O sea, una persona diferente a otra, pero el gobierno de Maduro, por supuesto, se fundamenta en los principios bolivarianos, en la revolución bolivariana, que era la misma línea de Hugo Chávez, así que eso va a haber mucha coincidencia. Y va a haber mucha coincidencia con lo que hacemos en Ecuador, porque nos inspiramos en principios similares, comunes. El pensamiento, por ejemplo, de Simón Bolívar. El presidente no ha podido estar por la gira europea en la toma de posesión de Maduro. ¿Va a viajar a Venezuela? ¿Tiene previsto visitar a Maduro en los próximos, no sé, semanas? Bueno, ojalá lo pueda hacer, pero no hemos planificado aquello. Como decimos, está en Europa y ha hecho una serie de reuniones con gente que manda mucho, como decimos, en Europa, ¿no? Se ha visto con Merkel, ahora hablaremos de esos temas, y ha estado también con el nuevo Papa Francisco, por cierto, latino, argentino, de que han hablado en esa reunión de 20-25 minutos, el Papa y el presidente de Ecuador. Ah, no, eso fue algo extraordinario, ¿no? Qué persona más sencilla, más transparente. Si me recibió, ¿sabe cómo me recibió? Oiga, usted viene de tanto viaje y está más fresco que una lechuga, me dice el Papa. Textual. Es una expresión muy común en América Latina, cómica, de un programa muy famoso que se llama El Chapulín Colorado, ¿no? Imagínese la espontaneidad, ¿no? la autenticidad del Papa. Nosotros tenemos mucha esperanza en el Papa Francisco. Se ha comentado mucho, usted lo decía, ¿no? El cambio que ha habido en los gestos, en la gestualidad, incluso en la forma de vestir, la humildad que ha transmitido. No, y personalmente, pues, le confirma todo aquello. Y uno tiene experiencia de vida, ¿no? No es que finge nada, es muy auténtico, muy espontáneo, muy sencillo. Incluso se acordaba de que usted había ido a la entronización con su madre y le preguntó por él. Pero dígame, ¿cree que esos gestos que han sido valorados por gente de todo tipo y condición van a hacer que también la Iglesia tenga un cambio? Si es que cree que la Iglesia tiene que hacer un cambio para acercarse más a la sociedad en el siglo XXI. Es obvio que tiene que hacer cambio. El propio Papa Benedicto XVI lo ha dicho. La jerarquía eclesiástica lo ha dicho. El Papa Francisco lo ha dicho. Por eso ha formado una comisión de asesoramiento de 8 cardenales. Es claro que la Iglesia debe hacer cambios, corregir cosas terribles que pasaron en su interior, pero también hacer reformas acorde al siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué se refiere con cosas terribles? ¿Al tema de la pederastia? Todo aquello, ¿no? ¿Cree que la Iglesia tiene que ser más contundente? Bueno, el propio Papa Francisco tal vez no lo ha expresado textualmente, pero lo ha demostrado, que va a ser mucho más firme con estas cosas horrorosas que sucedieron. Y digo, no solo pedir perdón, sino esa gente que vaya a la justicia, evidentemente. Por supuesto. Merkel, decía, la otra mujer con más poder del en Papa Europa. A Merkel. ¿Pero quién tiene más poder? Fue al revés, ¿no? De Merkel al Papa. Es increíble ver la sintonía que había entre ustedes en la rueda de prensa, veniendo de mundos ideológicos, y eso me lo tiene que reconocer, tan opuestos. Esa sintonía se percibía, tiene buena relación con ella, ¿no? Bueno, no es que la conozco profundamente, nos habíamos reunido alguna vez en Lima, en una cumbre de las tantas que ha habido, Europa, América Latina, algo así. Pero acá, mire, Merkel es una persona muy franca, frontal, directa, yo también. Ella es una lideresa, yo algo de liderazgo tengo, entonces nos entendimos bien, nos comunicamos bien, pese a que no coincidimos en muchas cosas. He leído que el gobierno alemán califica a Ecuador como el jaguar de Latinoamérica y que a ustedes les había agradado mucho, ¿no? Es una manera de elevar incluso Ecuador por encima de otros países de Latinoamérica por los resultados económicos. Sí, es que los resultados, cuidado, siempre se confunde que tengamos buenos resultados económicos es estar bien. Europa está mal, no, Europa tiene problemas en estos momentos, pero Europa está acá a nivel de riqueza y en consecuencia capacidad para atender las necesidades de su gente, y América Latina todavía está acá. Ecuador es de los países que más rápido está avanzando en América Latina, pero es como estar en una maratón de 30 competidores, íbamos al último, ahora estamos en el puesto 20, somos los que más hemos avanzado en puestos, pero no estamos ganando la maratón, ¿sí me explico? Estamos avanzando rápido, entonces todavía no significa que América Latina y particularmente Ecuador esté bien,
pero al menos ya hemos empezado y en el camino correcto y a la velocidad adecuada.